Si hay algo en lo que pocas veces nos detenemos a pensar, es respecto de cultivar una fe sincera y de la preocupación que debe existir en nosotros y por los demás, de que la convicción en Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas sea cultivándose en cada uno de nosotros. Y el texto en 2 de Timoteo nos cuenta una experiencia familiar, es casi un relato biográfico de lo que Timoteo vivió en su familia y de cómo, y con esto quizás me voy adelantando un poquito al mensaje, pero creo que ustedes así va a ser más fácil para todos tenerlo más claro, de que cómo para su familia, más que ser importante que Timoteo adquiriera una conducta y fuera un niño bueno, un niño de bien, la importancia fue transmitirle una fe sincera a Timoteo. Y de eso hoy quisiera que pudiéramos reflexionar juntos. Ustedes me acompañaran al texto, lo vamos a leer para que luego oremos y podamos exponer la palabra del Señor, que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta mañana. Dice así la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Doy gracias a Dios, y esto lo dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo hablándole a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y fíjese lo que dice el texto, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leo una vez más el versículo 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, me acompañan en una oración. Dios Todopoderoso, queremos rogarte en esta mañana que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta fielmente, Señor. Quizás en una petición muchas veces suena arrogante del predicador, Señor, pedir, Dios mío, respaldo. Pero en esta mañana no es arrogancia, sino que es dependencia, Señor. Dios mío, nada podemos hacer y nada puedo hacer si no es por tu gracia, Señor. Padre, que a pesar de mí, Señor, tu palabra pueda, Dios mío, penetrar el corazón, Señor, de todos los que hoy, incluyéndome, Señor, tenemos la bendición de poder tener nuestras Biblias abiertas, Señor, en libertad. Señor, por eso te agradecemos que hoy a través de este texto podamos incentivarnos los unos a los otros a cultivar una fe sincera en nuestras vidas. A cultivar, Señor, a que en este campo de labranza que tú nos has dado, Señor, nuestra preocupación principal por nuestros hijos, por nuestra familia, por nosotros mismos, por nuestros amigos y hermanos en la fe, sea que hay una fe sincera en cada uno de esos corazones. Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Que nuestro Señor nos ayude a cultivar una fe sincera, queridos hermanos. No sé si usted ha escuchado frases como las siguientes. Necesito que hagan algo con este niñito. ¿Ha escuchado esa frase o no? De repente uno está en la iglesia o está en el colegio, el reclamo típico del papá al profesor. Otra frase que solemos escuchar también en el contexto de iglesia o respecto de las personas que saben que somos creyentes. No hay quien me pueda ayudar a salir de este problema, así que por eso vine para acá. Otra frase, quiero cambiar, ayúdenme. Enséñenme a ser una mejor persona. Son frases que suelen salir de nuestra boca. Son frases que solemos escuchar en la iglesia. Pareciera ser que la iglesia de una otra manera transmite un modelo de conducta. Quiero cambiar, quiero que me ayuden a que esta persona sea diferente, quiero ser una mejor persona para mi familia, para la sociedad, quiero salir de este vicio, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme.
Y pareciera ser que muchas veces en nuestros corazones, en nuestras mentes, un sinónimo de iglesia, un sinónimo de vida cristiana es simplemente modelo de conducta, cambio moral, que aquellas cosas que hacía antes, ahora las dejo de hacer y soy una mejor persona y ahora beneficio a los demás. Estas frases que yo mencioné son frases que no solamente se escuchan en la iglesia, se escuchan en instituciones, se escuchan en colegios, ya lo dije, se escuchan en familias, se escuchan en comunidades, y en todas ellas muchas veces ninguna tiene que ver ni conoce el plan de redención, ni no tienen nada que ver con Cristo, con el mensaje del Evangelio. Lo que nosotros llamamos cristianismo, hermanos, es mucho más que un modelo de conducta. Y esto es algo en lo que usted y yo cada día debemos reflexionar. El cristianismo es mucho más que un modelo de conducta. No estamos traspasando a aquellos que amamos, no queremos traspasar, o es más que querer traspasar a aquellos que amamos e invitamos a nuestra comunidad una forma de hacer las cosas. Es mucho más que eso el Evangelio, es mucho más que eso el cristianismo, es mucho más que eso la vida cristiana. El énfasis del Evangelio es producir en el corazón de las personas convicción, una convicción que sea permanente y perseverante en su corazón de la necesidad que tenemos de Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el énfasis del cristianismo, esa es la meta del Evangelio. Y lo hablo así porque la semana pasada hablábamos de enseñanza, hablábamos del compromiso de transmitir una manera de vivir, pero por sobre eso, se hace necesario que nosotros hoy reflexionemos en una fe sincera, en lo que Cristo, en lo que Dios nos llama en su palabra a que podamos vivir. Y el llamado a comprometernos en la enseñanza y a poder transmitir la verdad de Dios tiene que ser transparentado en esta mañana. Porque, déjeme decirle una cosa, sería un fracaso para mí como pastor, y espero que ustedes también reflexionen, por eso decía, es algo que tenemos que reflexionar cada día, que simplemente las personas que vinieran acá se transformaran en buenas personas. No sé si me entiende hacia dónde voy. Sería un fracaso para mí que simplemente alguien llegara con un problema, le solucionáramos el problema y listo, soy feliz porque lo que buscaba lo encontré. Estoy aplicando un modelo de conducta, estoy viviendo de una manera diferente, pero el cristianismo es más que eso. Y es más, me atrevería a decir que el Evangelio no es eso, sino que es que se produzca una convicción en el corazón real, esa fe no fingida de la cual el apóstol Pablo da testimonio de Timoteo. Esa fe que me llama mucho la atención, que dice que al parecer fue transmitida por una abuela y por una madre. Qué hermoso encontrarnos con ese relato de la Biblia, de una abuela y una madre que más que preocuparse por un hijo y un nieto, de que fuera un modelo de conducta, no, que él pudiera vivir una fe sincera. Una fe sincera. Enseñando la voluntad de Dios, buscamos que nuestros hijos aprendan y conozcan la verdad y puedan aplicarla y les vaya bien. ¿No es así? Claro que sí. Si usted trae a sus hijos a la iglesia, si usted mismo viene a la iglesia, porque tiene de una u otra manera la esperanza que las malas conductas o aquellos rastros del pecado que van haciendo de nosotros personas que nos herimos los unos a los otros, que hacemos las cosas mal, desaparezcan y nos puede ir bien. Es una esperanza que todos tenemos. Sin duda también anhelamos ver el cambio de conducta en ese amigo alcohólico. Esperamos que la esposa que se ha ido vuelva al hogar. Esperamos también o soñamos con ver ese padre reconciliado con su hijo. Son cosas que esperamos, son cosas que son buenas, son cosas que el Evangelio produce en la vida de las personas. Pero aquí, una vez más, marcamos la diferencia. Estas cosas también puede producirlas un colegio, una institución de beneficencia, puede producirla un plan de trabajo psicológico, psiquiátrico, etcétera, etcétera. Todas estas cosas también se pueden lograr afuera de la iglesia. Por eso, es que es importante que nosotros nos hagamos las siguientes preguntas.
¿Para cuántos de nosotros es importante una fe no fingida en aquellos que han logrado solucionar los problemas de su vida? Es importante para nosotros cuando vemos al alcohólico rehabilitado, que sea más que un alcohólico rehabilitado. Es importante para nosotros que cuando vemos un matrimonio restaurado, sea más que un matrimonio restaurado. No, ya listo, están las cosas bien, se arregló todo, gracias Señor. O es importante para nosotros que ese matrimonio, que ese alcohólico rehabilitado, que ese ladrón que antes robaba y ahora trabaja, sean personas y seamos personas de una fe no fingida. La palabra del Señor nos desafía. ¿Será suficiente ver lo que antes era malo y ahora es un ejemplo de cambio? ¿Será suficiente decir, no, mira, ahora ya no es una persona mala, ahora es una persona buena, una persona que fue cambiada? Sin darnos cuenta, nuestro grito de auxilio buscando ayuda para que alguien querido cambie, o no se vaya de la iglesia, o simplemente deje de ser un problema y reforme su conducta, es el fruto de nuestra incapacidad de transmitir y cultivar una fe sincera en nosotros y en nuestro prójimo. Lamentablemente, muchas veces hemos enseñado el Evangelio, la palabra de Dios, como un modelo de conducta, como una forma de cambiar, como un modelo por el cual mis hijos van a llegar a ser realmente felices y no van a tener problemas en la vida. Como un modelo por el cual mis hijos no me van a hacer un cacho a mí. Como un modelo por el cual mi esposo, mi esposa van a poder ser lo que siempre esperé. Sí, pues si estoy en el Evangelio, soy evangélico, tiene que producir algo. Y claro, produce un cambio de conducta, pero que viene de un corazón transformado, que viene de un corazón con convicciones, de un corazón que no se conforma, que no está contento solamente con ver un cambio de conducta, sino que se contenta, se alegra, explota en gozo y alegría, como las palabras que el apóstol Pablo expone en Timoteo, de gozo al ver que hay una fe sincera, que hay una fe no fingida. La palabra usada aquí en fe, cuando el apóstol Pablo habla de la fe no fingida, significa convicción en Cristo como Salvador. No estamos hablando de esta fe que dice que mueve montañas. No estamos hablando de esta fe, de este concepto mundano de que pareciera ser que todo el mundo en algún momento puede tener fe. No, estamos hablando de una convicción de fe en Cristo como Señor y Salvador. Qué importante es que nosotros hoy podamos reflexionar en esto y que seamos honestos y transparentemos la enseñanza de la iglesia. La iglesia, esto es lo que debe buscar. La familia tiene que tener esto como propósito. Cultivar una devoción sana a Dios. Que nosotros nos podamos ver enseñando a nuestros hijos. Que nosotros nos podamos ver enseñando a nuestros esposos, esposas. Que nosotros podamos verlos enseñando a nuestros amigos, hermanos en la fe. Más que buscando conseguir un cambio de conducta, que nuestra meta sea que la fe sea no fingida. Porque de esa fe no fingida se va a producir realmente un cambio de conducta. La palabra del Señor nos habla entonces en Timoteo al respecto de esto. Este relato biográfico que encontramos del apóstol Pablo, hablándole a su discípulo amado Timoteo en esta segunda carta, una segunda carta que tiene una connotación muy especial porque, a diferencia de la primera carta en donde veíamos a un Pablo más esperanzado con salir de la prisión o de estar aprisionado, nos encontramos con una segunda carta en donde sí Pablo está esperanzado en la salvación que tiene en Cristo, pero él está consciente de que está a punto de morir. Esta segunda carta que el apóstol Pablo escribe, le escribe con un sentido muy profundo de que él sabe que va a partir, que está pronto a morir. Y el tiempo que él tiene lo ocupa en poder dirigirle a su discípulo amado más que indicaciones doctrinales, más que indicaciones de conducta. Le dice: amado, tengo testimonio de tu fe no fingida. Aviva ese don que hay en ti. Cuando avancemos en el texto, no es un don que el apóstol Pablo se atribuye a él. Cuando él dice que él impone las manos
y confirme ese don. No está diciendo yo te transmití un don, sino que él está comprometiéndose con él de que él reconoció los dones que Dios le había dado a Timoteo. La imposición de manos en la Biblia significa el reconocimiento. De hecho, este mismo texto también se habla en Primera de Timoteo, cuando habla de que los ancianos también reconocieron en Timoteo que habían dones. La palabra del Señor entonces nos invita a reflexionar en esto. Es la confianza en Cristo para salvación lo que está dándote a ti, a mí, la fuerza, el valor, la esperanza para seguir adelante. Hablemos de algunas cosas que el texto nos muestra y de cómo usted y yo podemos cultivar una fe sincera. Porque de eso quiero hablarle en esta mañana. Quiero invitarle a que juntos, que nuestras familias, que nuestra vida devocional sea para poder cultivar una fe sincera. Que cuando usted esté enseñando a sus hijos, cuando usted esté enseñando a su familia, más que tener en mente un cambio de conducta, cambie el switch y diga, Señor, que esto pueda producir una fe sincera en ti como salvador de su vida. Es muy distinto. Créame que va a ser muy distinto el cambio en su hogar, en su propia vida. Señor, quiero cambiar esta actitud en mí, ayúdame. Que sea más que eso. Señor, quiero que mi fe en ti no sea fingida. Tengo la esperanza que esa fe no fingida va a producir un verdadero cambio de conducta en mí, que va a agradarte a ti. El texto dice en el versículo 3 y 4 lo siguiente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Una oración constante es una preocupación real. Una oración constante es una preocupación real y sincera por aquellos a los cuales usted ama. Cuando Pablo habla de esta fe o habla de que él sirve, da gracias y sirve desde sus mayores, se refiere a una fe recibida de sus antepasados. Eso se refiere cuando está diciendo sirvo desde mis mayores, que él recibió un modelo de servicio, que él recibió una forma de fe de sus antepasados. Él reconoce en aquellos que han transmitido la fe en la historia un modelo de servicio a Dios. En Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés y así en otros que le compartieron la fe a Pablo, él reconoce y por eso él sirve. Y dice, al cual sirvo desde mis mayores, sirvo de esto que mis antepasados me han transmitido. Con limpia conciencia, está reconociendo también que en aquellos que le transmitieron el Evangelio, en aquellos que vio también la palabra de Dios, fue transmitida con buena conciencia. Lo estoy diciendo para que podamos tener claro el panorama de lo que estamos compartiendo. Pablo testifica sobre lo que él también aprendió. Y antes de hablar de la oración, es bueno para nuestra exposición notar que Pablo hace presente que la manera correcta y limpia de creer en Dios fue algo que él también aprendió. Él también aprendió una forma. Él recibió esa manera, la recibió desde la palabra, del testimonio que encontramos ahí. La oración constante de Pablo por Timoteo y su recuerdo por él da testimonio de una preocupación real por su discípulo. El anhelo de Pablo es que las cosas que de Timoteo le causaban alegría puedan persistir. El texto nos dice que él daba gracias y daba gracias a Dios. Daba gracias a Dios de noche y día, se acordaba de él de noche y día y lo hacía sin cesar, deseando verle, al acordarse de sus lágrimas para llenarse de alegría. Cultivar una fe fingida, queridos hermanos, una fe no fingida, parte en un acto sincero y constante, desinteresado y anónimo, que es la oración. Oro por aquel que ha creído, para que persevere en la fe. Ese testimonio de la fe salvadora me causa alegría. Y mi anhelo es que ese testimonio persista, no solo en mi familia y hermanos, sino también en mí. Y como lo venía repitiendo en la introducción al mensaje, es más que una oración para, Señor, yo oro por mi hijo, oro por mi amigo, para que no peque. Esa no es la oración.
La oración del apóstol Pablo es una oración de que esa fe no fingida que había en Timoteo perseverara, persistiera en su vida. ¿Cuántos de nosotros ocupamos minutos, ya, no voy a poner la vara tan alta. ¿Cuántos de nosotros ocupamos minutos en orar para que la convicción que tenemos en nuestro corazón de que necesitamos a Jesucristo como Salvador persevere en nuestros corazones? Primero hablemos de nosotros. Hacemos oraciones constantes para que la fe que ha producido un cambio en nuestra vida sea honesta, sea sincera, o tenemos tal seguridad de que no necesitamos orar para eso. No, Señor, total, yo ya creí en ti, tú ya me salvaste, yo creo que tú eres mi Señor. Pero vemos a un Pablo que ora constantemente por Timoteo. Y no ora por un cambio de conducta, ora por mucho más que él de una u otra manera le vaya bien o le vaya mal. Él está orando para que esa fe no fingida que había en él permanezca. ¿Nos importa? Hay oración por esas cosas. Hemos transmitido el Evangelio a nuestros hijos. Oramos al Señor para que se produzca un cambio, para que sean buenas personas, para que de una u otra manera hagan lo que yo espero que hagan. O estamos orando con convicción, estamos orando con un deseo ferviente de que la fe que hemos logrado transmitir, que la fe que estamos enseñando en la iglesia, que la fe en Jesucristo como Señor y Salvador sea firme en sus corazones. Queridos hermanos, yo quiero decirles algo. Nuestros hijos, a través de la enseñanza de la palabra, pueden cambiar y van a cambiar. Pero la preocupación que debe haber en su corazón y en el mío es que en ellos se produzca una convicción sincera, real, no fingida, de que necesitan a Cristo como Salvador. Porque el Evangelio no es un modelo filosófico. No es una manera de que nos vaya bien en la vida, porque para eso hay muchas maneras, hay muchos caminos para que te pueda ir bien y para que puedas ser, comillas, un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, un buen trabajador. Hay muchos modelos. Incluso desde el punto de vista pragmático de sirve o no sirve, incluso muchas veces más útiles desde el punto de vista de los resultados. El tema es el siguiente: de que nuestra oración ferviente debe ser constante por nuestros hijos, por nosotros, de que esa fe no fingida permanezca, de que ese regalo del Señor, de que esa convicción que usted y yo tenemos de que Jesucristo es nuestro Salvador y que necesitamos un Salvador. Porque ¿cuántas veces nos vemos caminando y nos olvidamos de nuestra necesidad de un Salvador? Confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestro cambio de conducta. Señor, mira, yo estoy poniendo en práctica la palabra de Dios, dice que no debo mentir. Yo no estoy mintiendo. Por lo tanto, de una u otra manera estoy cumpliendo. Pero ¿y la fe en Cristo como Salvador? ¿Has dejado de depender de Jesús? Tu oración está siendo constante para que Dios afirme esa convicción de tu necesidad, de mi necesidad de Cristo como Salvador. La oración constante es una señal de dependencia. Y no se sienta mal si usted siente la necesidad de orar al Señor y pedirle: Señor, que esta fe que tengo en ti no se apague. Porque Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado enseñando? Ay, sí, ahora cambié, ahora tengo esto. Y sentimos que algo nos falta. Sentimos que algo no está aprendido. Sentimos que, pucha, soy modelo de familia, me ha ido bien en el trabajo, cambié las cosas, pero algo falta. Y es porque la fe tiene que ser una fe real. Una fe en el Salvador. Porque esa es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Y ser capaces de confiar de que si ponemos nuestras fuerzas en enseñar a esos hijos que amamos a que crean y tengan devoción por el Señor, eso les va a cambiar la conducta. Eso los va a hacer mirar a Cristo como un modelo al cual seguir. Y no es que el modelo de conducta va a hacer que ellos puedan acercarse a Dios. El ejemplo que leemos en Timoteo es
Es tan importante, hermano, reflexionaba en esto y leía a este apóstol que en vez de confiarse, él sigue orando. Porque dice el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Eso le producía una oración sin cesar. Dígame, si usted está compartiendo con alguien el Evangelio y usted ve que esa persona se quebranta a causa del Evangelio, ¿qué es lo que nos suele producir el ver que una persona es quebrantada por el Evangelio? Gozo, ¿qué más? ¿Satisfacción? ¿Qué más? Emoción. Pero vamos más profundo, seamos más honestos. Cuando vemos que una persona recibe el Evangelio con toda disposición, así como Pablo vio a Timoteo que él se fue y Pablo lloraba porque estaba convencido el amor que le había producido el apóstol, él veía un cambio. ¿Qué nos produce? ¿Descanso, no? ¿No nos produce paz, seguridad? ¿No nos dice, no, pues Timoteo es un siervazo, po? Si yo me estoy yendo, yo me voy de la iglesia. Y ustedes se quedan llorando, pastor, gracias por todo, aprendimos, amamos a Cristo, vamos a seguir en la fe. Yo me voy súper tranquilo, ¿o no? Yo me iría preocupado si los veo ahí como, sí, ya no sé cómo lo vamos a hacer. Pero fíjense que el que Timoteo mostrara esta señal de convicción, para Pablo no fue combustible para su pasividad, sino que fue un combustible para seguir orando más fervientemente. No sé si me entiende a lo que voy. Y de repente sentimos esa seguridad. Mi hijo está en la iglesia, mi hija está en la iglesia, mi esposo está en la iglesia, y veo cambios, y veo modelos, y veo esto otro, y nos sentimos pasivos y dejamos de orar por esa fe salvadora que debe perseverar en el corazón de todos nosotros. Y ese hijo transformado sigue creyendo con fuerza, con fervor en que necesita a Jesús como Salvador hasta el último día de su vida. Ese es el tema. Y yo veo a un Pablo que nos da un tremendo ejemplo. Un Pablo que al ver las lágrimas de Timoteo quizás ni siquiera le debería haber escrito una carta. Pero si yo vi a mis discípulos llorando, yo lo vi ahí compungido por el Evangelio, yo me voy seguro, me voy a preocupar por otro que... No, Pablo dice, no, yo oro fervientemente por ti. Estoy orando por ti. Entonces, hermanos, cultivemos la fe sincera en nuestros corazones, en la vida de las personas que amamos, orando por ellos y orando con una dirección clara. Que la necesidad que tenemos de Jesús como Salvador permanezca y persevere en nuestros corazones. El apóstol Pablo nos comparte algo muy importante también en el versículo 5, en donde él dice que él se llenaba de gozo, que él oraba sin cesar, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo. Yo vi una fe no fingida en ti, tengo testimonio de una fe no fingida en ti. Pero eso no me da seguridad, sino que eso me estimula a seguir orando por ti. Eso me estimula a no confiar en mi obra, porque él podría haber dicho, no, yo aquí la hice súper bien, pues tengo el tremendo discípulo. Un discípulo joven, lleno de dones que el presbiterio, como dice la primera carta, reconoció en Timoteo, porque los ancianos reconocieron los dones en Timoteo. Entonces nosotros vemos al apóstol Pablo que él dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí nos detenemos un par de minutitos, en donde debemos decir que claramente la fe no es algo que se traspasa como que, toma, yo tengo fe, te doy mi fe. No está diciendo eso el texto. Lo que el texto está diciendo, y por eso es importante entender el significado de la palabra fe no fingida. Pablo está reconociendo que la convicción de Loida y de Eunice era una convicción en Cristo como Salvador, la cual le fue transmitida a Timoteo. ¿Cómo se le transmite esa fe a Timoteo? ¿Por medio de la imposición de manos? ¿Por medio de un acto, por medio de un ritual? No.
claramente, como dice 1 Timoteo 3:15, que Timoteo fue enseñado desde niño, dice la palabra de Dios. Así dice 1 Timoteo 3:15. Y aquí Pablo vamos uniendo los cabos. ¿Qué es lo que hacía Loida y Eunice? Enseñaban a Timoteo desde niño las Escrituras. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Una vez más, el énfasis del apóstol, como lo hablábamos la semana pasada, no está puesto sabio para que seas una mejor persona, sabio para que tengas un cambio de conducta, sabio para esto otro, no, sabio para salvación. Qué maravilloso es el mensaje que Pablo le comparte a Timoteo. La vida devocional es un testimonio intencional. Tenemos que tener una vida devocional. Y aquí está la importancia de la vida devocional. La vida devocional, como la que tenía Loida y Eunice, es mucho más que producir un cambio en aquellos que queremos que se produzca un cambio. La vida devocional que debemos tener en el hogar es para que en nuestras familias se produzca una fe no fingida. Para que haya una fe no fingida. Una fe real. Hay una misma convicción de la cual el apóstol Pablo está reconociendo en Timoteo, un traspaso intencional de esta abuela y de esta madre hacia Timoteo. El testimonio que Pablo tenía de Timoteo nos da cuenta de la preocupación que existió en su familia por incentivar una devoción hacia Dios. Una devoción hacia Dios. Entonces, mis hermanos, yo les invito y de verdad los exhorto a esto. Más que vernos diciéndole a las personas, sobre todo esta típica escena del hijo con el padre o de la madre con su hijo, la Biblia dice esto, tú tienes que hacer esto. Nos vemos entregando un modelo de conducta. Más que decirle a nuestros hijos, transmitirles una fe no fingida. Hijo, yo quiero que tú ames al Señor. Quiero que ames al Señor. Quiero que te encuentres con Cristo. Amor, quiero que conozcamos al Señor. Quiero que la fe que tenemos sea una fe no fingida. Quiero que nuestro esfuerzo sea más que querer solucionar nuestros problemas, que a través del amor a Cristo se solucionen estos problemas. Y que en nosotros se produzca una fe real, que persevera, que es constante, que cada día reconozcamos que somos necesitados de Jesús para encontrarnos con Dios en la gloria. Y que ninguna de nuestras buenas obras nos va a salvar, sino que solamente la gracia salvadora de Dios y su obra, la obra del Santo Espíritu de Dios, que sin duda hoy en medio de nosotros y en nosotros está trabajando, va a hacer que nosotros realmente podamos cambiar. Esto es importante ya que Pablo nos está destacando su apego a los mandamientos en Timoteo, que sin duda está presente, pero Pablo está destacando la confianza constante que Timoteo tiene en Cristo como Salvador. Aquí es donde nosotros debemos destacar la vida devocional. Más que darle un modelo de conducta a Timoteo, como lo decía anteriormente, esta familia le transmitió convicciones que dieron el fruto de un corazón piadoso y dispuesto, regenerado por el Espíritu Santo para obedecer los mandamientos del Señor. Pregunta, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo a los nuestros? El punto es el siguiente. Más allá de formar una persona exitosa y buena, gracias mi hermana, muchas gracias. Más allá de formar una persona exitosa y buena, la vida devocional en la familia de Timoteo tenía un propósito claro: afirmar la confianza en Cristo como Salvador que el joven tenía. Ese era el propósito de la vida devocional. Ese era el propósito de transmitir esta fe. Porque Pablo dice, vi una fe no fingida, vi un modelo de creer, vi una forma de creer, vi una convicción de la necesidad de Cristo como Salvador en tu abuela y en tu madre. Y creo que también está en ti, le dice. Entonces, una vez más, y perdónenme que sea reiterativo en esto, una vez más vemos, Pablo tiene una convicción de la necesidad que esta familia tenía de Jesús como Salvador y que ellos lo vivían de esta manera.
¿Qué es lo que estamos transmitiendo a los nuestros, queridos hermanos? Versículos 6 y 7, no menos importante, nos hablan de cómo cultivar esta fe no fingida. Es también a través de un consejo alentador, que es una exhortación que estimula, una exhortación estimulante. Porque así como debemos orar constantemente y fervientemente porque estamos preocupados realmente por los nuestros, así como debemos también llevar una vida devocional, que sea un testimonio intencional de mi fe en Jesucristo, también nosotros debemos estar dispuestos a aconsejar, a involucrarnos. Y esos consejos deben ser consejos alentadores. Exhortaciones, claro que sí, pero exhortaciones estimulantes. Versículos 6 y 7 dicen lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es muy importante, amados hermanos, estimular y preocuparnos por las convicciones de nuestros hermanos, de aquellos familiares, de aquellos hijos. Somos testigos de la obra de Dios en su vida. Somos quienes hemos visto al Espíritu Santo obrar en ellos. La experiencia de Pablo nos cuenta esto. La experiencia de Pablo con Timoteo, esto que Pablo está testificando de lo que él vivió con Timoteo, nos cuenta de esto. Y podemos traducirlo a nuestra realidad de la siguiente manera. Comillas: yo soy testigo de la obra de Dios en ti y doy fe de eso. Cuando Pablo está comprometiéndose y reconociendo en donde dice y le pide y le exige: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos, él está diciendo: yo reconocí un don en ti. Cuando se ora por un pastor, cuando se ora por alguien que va a ser apartado para el ministerio y se imponen manos, ¿para qué se hace eso? Porque la iglesia está reconociendo los dones en esa persona. Pablo le está diciendo a Timoteo: yo impuse mis manos en ti, yo reconocí lo que Dios te dio. Y yo debo preocuparme. Por eso que Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios. Un consejo alentador. No es un reto, sino que es un consejo alentador. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por los nuestros cuando hemos visto y hemos sido testigos de su transformación? De decir: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Yo vi que el Señor hizo algo en ti. Yo he visto tu fe no fingida. Pero hoy te veo desanimado. Pero hoy te veo cansado. Porque Timoteo estaba desanimado. Por eso que Pablo le escribe. Qué impresionante tiene que haber sido el amor entre Pablo y Timoteo. Este amor fraterno, para que Pablo ocupara de su tiempo, de sus últimas, quizás de sus últimos días u horas, para dedicarle una carta a un discípulo en el cual él veía que podía perseverar en la fe. Pero él se siente con la seguridad, con el gozo, con la alegría de poder decirle: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Yo he reconocido que Dios ha hecho algo en ti. Yo he visto que Dios ha hecho algo en ti. Insisto en lo que decía al principio. Aquí Pablo no se está atribuyendo ser él el dador de los dones. No, él está diciendo que él impuso manos reconociendo algo que Dios le había entregado a Timoteo. Dones de enseñanza, carismas del Espíritu Santo para servir de mejor manera en la iglesia. Recordemos que Timoteo era un pastor joven. Particularmente, si no me equivoco, pastor en la iglesia de Éfeso. Ahí en esa región él era pastor. Entonces, ese compromiso estimula al apóstol a aconsejar a su discípulo con la intención de alentarlo, no de desanimarlo, no de burlarse de él. Si bien claramente hay una exhortación cuando él le dice: aviva el fuego. Posiblemente, como lo decía Timoteo estaba desanimado por algunas circunstancias que él estaba viviendo, circunstancias personales. El mismo hecho de saber de que Pablo había vuelto a ser encarcelado y estaba a punto de morir era una razón por la cual Timoteo podría haber estado desanimado. Pero Pablo le dice: no, tú no tienes una fe, tú tienes una fe que no es fingida. Yo reconocí lo que Dios te había dado. Impuse manos en ti. Por eso, aviva el fuego del don de Dios.
que hay en ti. Pueden decir ustedes de sus hijos, pueden ver esa preocupación en aquellos que han compartido el Evangelio y que lo han traído quizá delante del Señor. Está ese anhelo de preocupación de decir ese consejo alentador: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Palabra del Señor nos sigue alentando. Pablo va más allá. Él tiene la seguridad de lo que la fe salvadora ha producido en la vida de Timoteo. Seguridad de tal forma que le dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Se incluye, fíjense, se incluye. Él está diciendo: yo también, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cualidades que la fe nos entrega. Cualidades que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que no debemos estar atemorizados, porque este Espíritu del Señor ha producido en nosotros poder. Y cuando digo poder, es la capacidad, la fuerza para hacer cosas que antes no podíamos hacer. Una de ellas es decirle no al pecado, una de ellas y la más importante. Otra dice que nos ha dado amor, una motivación correcta para hacer las cosas. Y también dominio propio, que es esa capacidad de mantenerse templado, de controlarse, algo que no podíamos hacer sin Cristo claramente. La palabra del Señor nos insta entonces a cultivar esta fe sincera, esta fe que implica que estemos atentos, que este último llamado de atención que encontramos en el texto en 2 de Timoteo capítulo 1, los versículos 6 y 7, nos conduzcan a estar atentos, nos conduzcan y nos guíen a aconsejar de manera alentadora a aquellos a los cuales estamos compartiendo nuestra fe. Si hemos visto cambios en nuestra familia, si hemos visto personas en nuestra familia, en nuestra vida, porque estamos hablando de una serie de aprender a vivir juntos, ¿sí? Una serie que hemos dirigido a la vida en familia. Y el compromiso mío fue, de una u otra manera, tratar de, a través de la palabra, encontrar formas en las cuales Dios nos está invitando a vivir juntos. Pero me parecía necesario detenernos en esto, en que ocupemos tiempo en cultivar una fe sincera. Fue lo que Loida y Eunice fueron capaces de transmitirle a Timoteo. Fue lo que Pablo reconoció en Timoteo y se sintió la libertad de aconsejarlo y decirle: hey, aviva el fuego del don de Dios. No seas cobarde, sino que Dios te ha dado la posibilidad, te ha dado la capacidad de honrarle a Él, de amarle a Él, de sujetar tus pasiones para poder servirle. Queridos hermanos, concluyo con lo siguiente. Nosotros debemos esforzarnos por traspasar una fe sincera y no fingida a quienes Dios ha puesto a nuestro lado. Hemos hablado la semana pasada de la importancia de la enseñanza y de cuál debe ser nuestro compromiso con ella. Y hoy podemos ver que por sobre un modelo de conducta, el énfasis del compromiso del apóstol Pablo es el de cultivar una convicción firme respecto de la necesaria obra de Jesucristo, para que sólo así se produzca realmente un cambio de conducta en nosotros. El apóstol Pablo nos hace un llamado sincero el día de hoy. Cultivemos nuestra fe. Cultivemos el don de Dios. Avivemos la fe no fingida. Que nuestra adhesión a la ley de Dios no sea seguridad para nosotros, sino que nuestra convicción de que necesitamos a Jesús como Salvador sea motivo de gozo y alegría. Y que en nuestros hijos, que en nuestra familia, la palabra de Dios no sea la excusa, no sea simplemente un medio. Aquí la Biblia me va a ayudar a llevar derechito a mi hijo, a mi hija. No. Que su deseo, que mi deseo, sea tener la convicción,
la fe, la seguridad de que si transmitimos, si somos capaces de traspasar por medio de una vida devocional, por medio de la oración, por medio de un consejo alentador a aquellos que amamos, una fe no fingida en Cristo, eso que esperamos se va a producir. Se va a producir. Queridos hermanos, por esto es que les invito a que reflexionemos, y reflexionemos hoy, en la tarde, en la semana, en el testimonio de Timoteo, en algunos versículos de la segunda carta que Pablo le escribe a su discípulo. Podemos enseñar a un niño a portarse muy bien y seguir las reglas. Pero poco vale si lo hace por cumplir externamente algo o siguiendo un modelo de forma mecánica. El desafío que Dios nos hace hoy es en dos frentes. Hay un desafío que el Señor nos hace hoy, lo hace en dos frentes. El primero es que nosotros primeramente vivamos una fe no fingida. Claramente el texto está matizado por eso. El apóstol, la madre y la abuela, los antepasados, los mayores de Pablo, ¿qué es lo que hicieron? Vivir una fe no fingida. Y se transmitió. Esforcémonos por transmitir esa fe no fingida. Si hoy y en tu vida cristiana, en tu vida con Cristo, te has sentido vacío, a pesar de que quizás estás cumpliendo con la ley, a pesar de que le estás leyendo la Biblia a tus hijos todos los días, a pesar de que los estás trayendo a la iglesia, pero sientes que, no cambian las cosas, no hay algo real, es simplemente porque necesitamos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Es simplemente porque la vida cristiana no se trata de un modelo de conducta, se trata de una convicción de la necesidad que usted y yo tenemos de que Cristo es y sea nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Por qué? Porque hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no hay obra que nos pueda reconciliar con Dios. Y si nos hemos constituido como iglesia y nos hemos reunido como cuerpo, es porque tenemos esa convicción. Y sin duda, queridos hermanos, y no quiero ser fatalista, y perdónenme si me extiendo unos minutos más, no quiero ser fatalista, sí se va a producir el cambio en el alcohólico, sí se van a restaurar matrimonios, sí nuestros hijos pueden llevar un buen camino, que pueda ser servidores sociales, etcétera, etcétera, sí puede pasar. Pero la verdadera necesidad que usted y yo tenemos es de un Salvador. No es de un maestro, ni un filósofo, ni un doctor, ni de nada de eso. Es de un Salvador. Y solamente usted y yo podemos examinar nuestro corazón. Y a pesar de nuestro éxito, y a pesar de que nos puede estar yendo muy bien en la vida, saber si nuestra fe, que es esa convicción de la necesidad de Jesús como Salvador, es no fingida. Pablo destaca eso. Pablo es lo que destaca. Y el siguiente desafío, saliendo un poco de nosotros, es que podamos cultivar en nuestra familia esa fe no sincera. Entonces, queridos hermanos, ¿qué debemos cultivar en nuestro hogar? Una fe sincera. La convicción de que Cristo es necesario para salvación. La confianza en la realidad del Dios revelado en las Escrituras y su plan de salvación. Esto es lo que nos dará sentido y también traerá paz a nuestros corazones. Amén. La palabra del Señor entonces, amados, nos exhorta, nos invita con fuerza. Cultiva una fe no fingida. Cultivemos una fe no fingida. Espero que el mensaje de esta mañana pueda haberles sido útil y les sea útil para examinar lo que estamos haciendo en nuestro hogar, para examinar lo que estamos haciendo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que queremos conseguir con nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que estamos buscando al transmitirle un modelo de conducta a nuestros hijos? Mira, Jesús lo hizo así, tú también tienes que hacerlo así. ¿Para qué? ¿Para que no me dé problemas? ¿O para que se produzca una fe no fingida? Que ese sea tu mayor logro, hermano. Que esa sea tu mayor meta. Que esa sea tu mayor alegría. Así como Timoteo se gozaba por ver a su discípulo llorando,
por las convicciones que Él le había transmitido, que usted se pueda gozar al ver a sus hijos, no porque son niños bien o niñas bien, sino porque son hijos, hijas, esposos, esposas, amigos, amigas, hermanos, hermanas, de una fe no fingida, que se han rendido a Cristo. Esforcémonos en eso. Y créame, de verdad, lo otro simplemente va a venir. Lo otro va a llegar. Se va a producir. Gócese. Por eso, cuando enseñe con sabiduría. Pero mira, no estáis cumpliendo la ley. ¿Cuánto no hemos visto en eso? Mucho, me incluyo. O podemos decir, hijo, hija, amor, para que amemos al Señor. Ese es nuestro mayor logro. Pero es que esto no ha cambiado, pero preocupémonos de lo importante. Para que esto que es secundario, que es un fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros se produzca. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Jesucristo, de verdad, de todo corazón, pueda estar en sus vidas. Y que al momento de salir de este lugar, usted y yo consideremos cultivar una fe no fingida. Cultivemos una fe no fingida. Paz del Señor, queridos hermanos, les invito a los que puedan, nos pongamos de pie y podamos hacer una oración de gratitud al Señor. Oro a Dios para que se puedan redirigir sus esfuerzos. Tengo la convicción, después de haber compartido con ustedes el mensaje de esta mañana, primero que el Señor me ha sorprendido, porque mientras predicaba, experimentaba que Dios daba respuesta a cosas que pensé que hoy día no iba a hablar. Y eso me bendice mucho, hermanos, de verdad. Yo espero en el Señor que esta reflexión en la carta a Timoteo pueda ser una respuesta para ti, así como lo está haciendo en este minuto también para mí. Pueda ser un aviso, quizá una luz que se enciende, que no nos dé vergüenza ni tampoco nos haga sentir mal si tenemos que redirigir nuestro esfuerzo en la familia, en nuestra propia vida, sino que todo lo contrario, que nos humillemos delante del Señor y digamos, Señor, quizá estaba tratando de amoldarme un modelo de conducta para así me vaya bien, para así lograr tu favor, pero no me he esforzado por cultivar esa necesidad que en un principio me hizo acercarme a ti, de reconocer, Señor, yo te necesito porque soy un pecador y necesito que tú hagas algo en mí. Yo te necesito, Señor. Eso va a producir un cambio real en tu vida y en la mía, que también lo necesita. Señor, quiero darte gracias y queremos darte gracias como iglesia en esta mañana, que tú nos has permitido compartir la palabra, Señor. Tu palabra que es viva, Señor, que es eficaz.